Aprendamos a elogiar. El elogio no debe generarse a partir del objetivo conseguido, sino por haber realizado un esfuerzo en pos de ese objetivo, de la misma manera que no se debe castigar por no haber conseguido un éxito, ya que hay que tener en cuenta todo el trabajo que ha supuesto intentarlo. Si solo premiamos la consecución del objetivo y además castigamos no lograrlo, estaremos creando por una parte un adicto a los aplausos y por la otra un temeroso de los fracasos. Un niño así restringirá sus intereses única y exclusivamente a aquello que domina la perfección y no se atreverá a probar cosas nuevas ni a expandir su conocimiento por miedo a no conseguir siempre las alabanzas. De esta manera, nuestros hijos dejarán de intentar llevar a cabo acciones que no dominen y sentirán un tremendo miedo al cambio y a las nuevas situaciones o prácticas en las que no tengan asegurado el éxito. Esto limitará sus progresos muchísimo y frenará su aprendizaje y como consecuencia su inteligencia. Y lo peor está por llegar, porque cuando aparezca alguien que los supere en aquello en lo que ellos eran expertos, siempre ocurre, el mundo es muy grande y el tiempo pasa, simplemente abandonarán su práctica poniendo alguna excusa con la que pretenderán proteger su ego, cuando la realidad es que dejarán de hacer cosas y caerán en el desánimo, la frustración, la ira, la rabia y la depresión. Fragmento extraído del libro Prevenir el narcisismo. Educa a tu hijo para ser feliz, no para ser el mejor. Autor Julio Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos a Psicogenia, a esta nueva entrega. En esta entrega vamos a tratar un tema que es muy importante para todos nosotros. Aprendamos a elogiar. ¿De qué manera podemos elogiar a nuestros niños correctamente, reconociendo que hay necesidades y que hay formas y sobre todo que debemos transmitir con el elogio ciertos mensajes? Para que tengamos más claridad en este podcast, en esta entrega, como siempre contamos con la presencia de nuestro amigo Walter. Hola Walter, bienvenido. Hola Igor, muchas gracias. Interesante, ¿no? Plantearse a partir de ese texto qué es lo que estamos elogiando o qué es lo que estamos acostumbrados a elogiar, porque también elogiaremos de acuerdo a cómo nos han elogiado siendo niños, ¿no? Creo que tiene que ver también con eso, que las personas se pregunten qué es lo que están elogiando, porque aquello que elogien también es lo que se va a hacer más repetitivo, lo que se va a ir reforzando con el tiempo. Y tal vez los mismos padres están acostumbrados porque en su crianza se elogiaron únicamente resultados. Ahora, nos plantea también una cuestión muy importante que tiene que ver con el desarrollo de capacidades, yo diría, a largo plazo. Teniendo en cuenta que al momento de desarrollar capacidades a largo plazo, la crianza de un niño es un proyecto a largo plazo, va a haber errores. Muchos de los objetivos que se tracen inicialmente no se van a alcanzar o se van a alcanzar parcialmente. Entonces, en esos casos es muy importante no solamente centrarnos en el resultado, en la nota, en el número, sino en el proceso, ¿sí? Enfocarse en el proceso de esfuerzo que está haciendo la persona para poder lograr lo que se pretende, ¿ya? Eso es muy importante y eso tiene que ver muchas veces con el adulto, con cómo maneja las cosas, con cómo enfoca, ¿no? Con qué tipo de preguntas hace. Y dentro de este proceso habría que añadir también, complementando con lo que dice el texto, incluso antes de elogiar al niño, primero ver cómo el niño se autoevalúa, ¿no? Cómo el niño hace ese proceso de autoevaluación, cómo responde a preguntas como por ejemplo, a ver, ¿y tú qué tal crees que lo has hecho? ¿Qué tan bien sientes tú o consideras que lo has hecho? Antes de que yo te diga lo que pienso, para mí es importante saber qué es lo que piensas tú. Y el niño responderá, puede decir, lo hice bien, o me salió mal, o me esforcé, no me esforcé, pero esa respuesta que dé de autoanálisis, de reflexión sobre sí mismo, va a ser fundamental porque nos va a permitir ver cómo el niño se está viendo a sí mismo y sobre eso ya se puede hacer algunas aclaraciones, ¿no? Como por ejemplo decirle, mira, si bien es cierto, no has conseguido lo que querías, pero hiciste mucho de tu parte, te esforzaste. Y en ese proceso de esforzarte algunas cosas has aprendido seguramente. Fijémonos cuáles son esas cosas que has aprendido. O también has tenido bastante paciencia. Y eso es muy importante porque te va a servir también. O has aprendido a ser un poco perseverante, un poco más perseverante. Vas a necesitar eso.
has aprendido a ser tolerante a la frustración, porque las cosas no salieron como querías, y eso uno lo tiene que asumir y tiene que aprender a pasar ese momento un poco amargo, ¿no? Claro, ahora en este escenario también es bastante retador para los padres en la actualidad porque el contexto en el que se reforzaban o se resaltaban precisamente los halagos era con un mensaje bastante a veces confuso. Algunas veces los halagos venían por un tema que era muy personal, por cierta característica física, y de pronto también venían porque se había conseguido un objetivo finalmente, ¿no? Pero lo que aquí estamos entendiendo también con esta lectura es que es importante reconocer el esfuerzo que se hace durante el trayecto, durante el viaje, durante el camino, y reconocer todos aquellos hitos que el niño va logrando en su desarrollo personal, en su mundo. Recordemos también, Walter, y en eso de pronto tú puedes complementarme, lo que siempre se dice, que cada niño es un mundo, y que no necesariamente todos los mundos son iguales. Tienen altibajos, ¿no? Todos somos distintos. Tenemos puntos más altos y puntos en los que vamos a necesitar de pronto algún refuerzo, o de pronto es una característica no tener ciertas características también, ¿no? Aunque suene así de gracioso. Pero entonces, con toda esa mixtura de características, la percepción del niño con su parecer, con su desarrollo cognitivo, con la percepción que él tiene del mundo, con las expectativas que nosotros tenemos sobre ellos, con las expectativas que ellos creen que nosotros tenemos sobre ellos, rescatar precisamente cómo es que él va desarrollándose en este mundo, cómo es que se va abriendo en este mundo que es cada vez tan diverso, tan confuso, con mensajes también cada vez tan contradictorios, ¿no? Entonces, aprender a halagar, reconociendo cuáles son estos hitos en el niño, quizás pueda ser uno de los mensajes importantes, Walter, que podamos tener en esta conversación, de esta lectura. Claro, y también como menciona, ¿no? No hacer al niño dependiente de un halago del adulto. La idea es esa, no volverlo dependiente de la aprobación, no volverlo dependiente de lo que alguien diga sobre él también, ¿no? No volverlo alguien tan, en ese sentido, resultadista, por así decirlo, tan dependiente de los resultados, sino también evaluar los procesos. Algo que también mencionabas, ¿no? Según lo que te entendí, no es lo mismo evaluar o halagar cuestiones físicas, corporales de un niño que cuestiones que ha hecho, ¿no? Actos. Y yo sí noto ahí también una diferencia, ¿no? Porque, a ver, que te halaguen físicamente está bien. O sea, cae bien, uno se siente bien, no vamos a negarlo. Pero si nos ponemos a evaluar, no has hecho nada para ser como eres físicamente. O sea, si saliste con un color de ojos o con un color de piel o con un color de cabello, etcétera, no has hecho algo para ser así, simplemente has venido de esa forma. O sea, es un halago sobre algo donde no has tenido que operar o hacer absolutamente nada. Cuando uno halaga cuestiones actitudinales o comportamentales, ¿no? Acciones, sí ha dependido de ti. Ha dependido de tu esfuerzo, de tu perseverancia, ¿no? Entonces ahí sí se puede distinguir que los halagos direccionados a una u otra son distintos. No quiero decir que no deben halagar por cuestiones físicas. Si les nace hacerlo, hay que hacerlo, pero hay que tener en cuenta que también es importante halagar acciones, perseverancia, actitud, ¿sí? Premiar la perseverancia muchas veces al margen de los logros, porque muchas de las capacidades que nos tengamos que forjar como personas toman tiempo desarrollarse. Desarrollar una capacidad nueva en una persona toma mucho tiempo, entonces se requiere mucha perseverancia y las posibilidades de equivocarse también son altas, ¿no? Al inicio uno puede fallar. Eso también nos lleva a replantearnos un poco cómo tomar cuando un niño en clase dice algo o pregunta algo equivocado, ¿no? O que no tiene sentido. Hay que valorar que el niño tiene la capacidad de decir algo a pesar de que no esté tan bien ordenado. Porque si uno critica a un niño severamente porque ha hecho una pregunta o se burla de eso o lo tilda de que es obvio lo que ha preguntado y ni siquiera se le responde bien, lo que se está cortando es esa propensión, esa actitud del niño de preguntar precisamente, ¿no? De querer aprender. Y tal vez
en adelante lo que va a hacer es limitarse a hacerlo o evitar hacerlo, ¿no? Entonces se estaría cortando con una iniciativa interesante que va a servir mucho. O sea, en la edad de un niño que está yendo al colegio, e incluso un poco más grande siendo adolescente, hasta incluso siendo adulto, o sea, cuando uno está estudiando o cuando uno está aprendiendo, las posibilidades de equivocarse son altas y de hecho se aprende de los errores, ¿no? Correcto, Walter. Y ahora lo que mencionas o lo que iniciaste precisamente esta última intervención, a mí me parece sumamente importante, que el niño no se vuelva dependiente de los halagos, que no siempre espere esta recompensa, por lo menos en frases, ¿no? Sería importante entonces enseñarle al niño que pueda analizarse, generar autocrítica y que a la vez pueda también reconocer sus capacidades y sus limitaciones para que pueda continuar desarrollándose o en todo caso aprenda a descubrirse. Sí, a descubrirse y a tenerse paciencia a sí mismo también, ¿no? Porque hay niños que no tienen paciencia para procesos de aprendizaje o de desarrollo de capacidades que toma tiempo. Se frustran, ¿no? Quieren hacerlo rápido. Y yo creo que muchas veces el adulto tiene que colocar esa pausa, ¿no? Decir que hay cosas que tardan en desarrollarse, que no se van a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Y precisamente eso es conocerse, o sea, tenerse tener la perseverancia, pero también tener un poco de paciencia para darse cuenta que hay cosas que no se dan tan fácilmente como uno quisiera. Creo que eso es muy importante, definitivamente, y el texto que has traído hoy día permite plantearse muy claramente. Creo que ese texto está bastante claro también en ese punto. Sí, eso es cierto. O sea, es un texto que está orientado específicamente a los niños y a los halagos a los que los niños son a veces no sometidos, pero sí sujetos precisamente por alguna actividad, alguna acción o alguna recompensa que ellos hayan podido obtener. Entonces, amigos, en este punto podemos ir concluyendo precisamente eso, que debemos aprender a reconocer en los niños y a halagar en todo caso no solamente los triunfos o el resultado final de este camino, sino también todo el esfuerzo que les ha conllevado, como nos indica en esta lectura, es realizar cada etapa, cada proceso, y nosotros como adultos también entender que este proceso es un esfuerzo. Si nosotros no tuvimos esa oportunidad, quizás en nuestra vida, cuando fuimos niños, de ser reconocidos por el esfuerzo que hemos realizado y nos hemos dado cuenta, ahora tenemos una oportunidad nosotros para trasladar precisamente todos esos mensajes que quisimos recibir hacia estas nuevas personas que están en formación, que están descubriendo su mundo. Claro, y ayudarle al niño, ¿no? A entrar en el detalle de cómo hizo ese esfuerzo, ¿no? ¿Cómo lograste tener la paciencia para estar haciendo eso durante tanto tiempo? ¿Cómo lograste permanecer en la lectura durante tantos minutos? ¿Cómo lograste desarrollar de estos ejercicios de matemática? No lo sé. ¿Cómo lograste participar en esta actividad deportiva? ¿No? ¿Qué te dijiste a ti mismo? ¿Qué consigna manejaste? O sea, ayudarle a mirar ese proceso de esfuerzo mediante preguntas, mediante la conversación, para que lo tenga claro, para que tenga claro cuáles son los procesos mentales con los cuales se está enfrentando dichas situaciones. Correcto, correcto, Walter. Entonces, amigos, en este punto ya creo que podríamos ir sacando varias conclusiones precisamente por todas estas intervenciones que hemos tenido, lo importante que es entender que es necesario reconocer en los niños precisamente cuando están realizando un esfuerzo, que ellos van a realizar muchos esfuerzos, pero que también debemos saber dosificar e identificar en ellos qué es lo que realmente debe ser reconocido como parte de lo que han realizado, no considerar como un halago alguna característica o cierta condición de la cual no haya sido producto de un esfuerzo de parte del niño, sino precisamente eso, resaltar en él esto porque cuando crezca finalmente va a encontrarse un mundo en el que muchas veces quizás no se pueda llegar a la meta, a la recompensa. Muchas veces hay una sola recompensa para que sea disputada por muchas personas, pero el proceso en sí nos va a dejar mucha formación, mucha enseñanza, y eso es algo que nosotros debemos llevarnos en adelante como personas, como adultos. Bien, amigos, entonces con esta última intervención estamos dando cierre a esta nueva entrega de Psicogenia.
Con nosotros será en una siguiente ocasión. Walter. Bien, nada más invitarles a que si les interesa el libro que hemos mencionado hoy día, ¿no? Pueden revisarlo. Es un libro interesante, tiene que ver con la crianza, ¿no? Prevenir el narcisismo, educa a tu hijo para ser feliz, no para ser el mejor. A quienes estén interesados en esta lectura, en profundizar un poco más, lo pueden revisar. Con eso me despido, hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.